Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Muy buenas noches. En esta semana se ha anunciado el cierre del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Este es un acuerdo largamente esperado. Se viene discutiendo hace casi 20 años entre los dos grupos aduaneros qué es lo que se va a hacer y cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales se van a cerrar. Creemos que las condiciones en las cuales se fueron dando las cosas a nivel internacional, fundamentalmente los conflictos básicamente vinculados a la guerra comercial chino-americana, han sido determinantes en que los dos bloques se sientan ante la necesidad de tomar una decisión de una buena vez por todas. Gran parte del acuerdo o de las discusiones del acuerdo estuvieron centradas entre lo que son productos agropecuarios y productos industriales que afectan a todos los países de ambos bloques. Durante el programa de hoy vamos a discutir los puntos relevantes y vamos a tratar de tener una visión global de qué es lo que se acordó en el acuerdo Unión Europea-Mercosur y tratar de evaluar también cuáles son los impactos para nuestro país y qué es lo que va a determinar a nivel económico esto en los próximos años. Quédense con nosotros, vamos al programa de hoy. Vamos a comenzar por tratar de entender qué es la Unión Europea en términos económicos, en términos de números básicamente. Y lo que vemos es, la Unión Europea representa alrededor del 20% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. No solamente eso, es el primer inversor a nivel global que está básicamente destinando recursos fuera de todo este segmento. El tamaño de su economía es de alrededor de 17.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto per cápita para alrededor de unos 500 millones de habitantes. Hay una cosa interesante de tener en cuenta, es que el Producto Interno Bruto per cápita más o menos está en 34.000 millones de dólares, perdón, 34.000 dólares por habitante en valor promedio. No solamente hay mucha gente en la Unión Europea, sino también son bastante ricos y creo que esto es una cuestión importante. Finalmente, la Unión Europea hoy representa el 17% de las importaciones mundiales que se realizan por fuera de la Unión Europea y que representan un volumen muy importante de la totalidad de las importaciones. Creo que a esto hay que agregarle un elemento que es un elemento fundamental. Desde 1990 Paraguay está metido dentro de una unión aduanera similar a esta que se llama Mercosur. Esa unión aduanera integrada por los países de la región ha sido bastante más, por decirlo de alguna manera, tacaña de lo que podría ser la Unión Europea. Brasil y Argentina han generado básicamente innumerables trabas no aduaneras, no arancelarias a los productos paraguayos. Hemos sido testigos de la última traba que se ha generado, que ha sido la que se ha impuesto también durante esta semana, que es sobre todo lo que es el comercio de autopartes que Paraguay estaba enviando para la industria ensambladora brasileña. Esto pone en riesgo alrededor de 12.000 empleos en Paraguay y es una posición donde se nota básicamente que gran parte de la apertura que estos países querían tener internamente dentro del Mercosur no se manifiesta en la práctica en un tema real. Creemos que en esta situación será diferente por el hecho de que la Unión Europea se ha caracterizado en toda su trayectoria prácticamente en respetar los acuerdos que ha hecho y creemos que esta es
una situación distinta para el Paraguay que debemos aprovecharla. ¿Cuáles son los beneficios de este acuerdo? En primer lugar, este acuerdo puede promover el desarrollo económico, es decir, Paraguay tiene productos que hoy puede ofrecer a la Unión Europea, fundamentalmente de carácter agropecuario, que son productos que le sirven también a la gran demanda de esos países, pero ellos tienen grandes aportes de tecnología que son los aportes que deberíamos poder aprovechar en esta zona. Favorece también a la integración regional. Muchas de las provisiones que podríamos generar en esta parte del mundo tal vez no se puedan proveer de un solo país, sino se pueden integrar dentro de productos ensamblados en la región y que podrían seguramente afectar o ser vendidos finalmente en esa zona. Creemos que otorga una mayor calidad institucional y acá hay un trabajo por dos vías. Por un lado, esto que decíamos anteriormente, de países más confiables a nivel de aliados como pueden ser los países europeos, pero por otro lado también nos exige a tener una cierta competencia a nivel de reglas de juego que pueda realmente afectar a las empresas que se vayan a instalar acá. En la medida que no lo hagamos, es en la medida que vamos a perder credibilidad y es en la misma medida en que seguramente no vamos a poder aprovechar esta nueva oportunidad que se nos va presentando en este nuevo acuerdo aduanero que vamos generando. Cuando miramos los datos de cuáles son los sectores que van a obtener mayores ventajas, vemos que el principal sector afectado en la zona europea será el sector automotriz, que podrá entrar con vehículos de fabricación europea, franceses, alemanes, españoles, italianos, que marcas de altísimo prestigio a nivel de la industria automotriz mundial y que van a poder entrar sin aranceles al Mercosur, un mercado de alrededor de 300 millones de habitantes y donde tienen que competir también con una industria sobre todo instalada en Brasil y en la Argentina. El gran beneficiado de este lado es el sector agricultor o el sector agropecuario, para ser más general, donde tenemos la mayor provisión de proteínas vegetales y animales que existe en la actualidad en todo el mundo y que van a poder también acceder al consumidor europeo con aranceles muy bajos en general. ¿Y cuáles son los mayores desafíos? Son justamente aquellos sectores más afectados. En el bloque europeo, el sector agropecuario, el promedio del agricultor francés o irlandés, que se va a ver en figurillas con los grandes índices de productividad que se tienen en la zona del Mercosur. Y esto también obviamente va a afectar a los sectores industriales argentinos y brasileros que se han desarrollado sobre la base de un mercado más cerrado y con una necesidad de no tener que competir con la industria europea, sobre todo a nivel automotriz, y que ha sido extremadamente importante. Ahora posiblemente estos acuerdos que van a tomar tiempo, porque no van a ser acuerdos inmediatos, sino que se van a tener que desarrollar a lo largo de un periodo de tiempo del orden de más o menos 10 años, van a también ser sujetos a muchas críticas en los distintos países. El proceso que tiene que pasar ahora de esta aprobación a las aprobaciones regionales, a las aprobaciones nacionales, por llamarlo así, en cada uno de los países, seguramente van a tener que enfrentarse a este tipo de conflictos que señalábamos anteriormente. Y vamos a ver posiblemente protestas de trabajadores agrícolas europeos, sobre todo en Francia, en contra del ingreso de granos o el ingreso de carne del Mercosur. Y vamos a ver también posiblemente protestas sindicales, sobre todo en Brasil y en Argentina, los países más involucrados en la zona de lo que se llama el ABC paulista, Santo Amaro, San Bernardo do Campo
y San Caetano, que son las zonas de mayor concentración industrial en toda la región, y posiblemente en las unidades fabriles instaladas en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, en la Argentina, que son las más impactadas por todo esto. Vamos a ir a nuestros entrevistados y vamos a ver cuáles son las preguntas. Sobre todo, vamos a comenzar con la primera, que es: ¿cuál es la opinión que se tiene sobre el acuerdo por parte de los distintos referentes? Desde el punto de vista histórico, porque más de 20 años hace que se iniciaron estas negociaciones, ha sido fundamentalmente la posibilidad de unir dos regiones muy importantes del planeta. Desde el punto de vista económico y comercial, hoy día representa un intercambio de exportaciones de 50.000 millones de dólares de la Unión Europea y de 48.000 millones, poco más de 48.000 millones de dólares de exportación del Mercosur hacia Europa. Por lo tanto, implica de que dos modelos de integración económica, institucional, cultural, como son la Unión Europea y a cuya semejanza se construye el Mercosur, constituyen hoy la alianza más importante a nivel regional. Eso es históricamente de cómo se va proyectando. No olvidemos de que el mundo en los últimos años ha entrado en un proceso de regresión en la liberalización comercial, inclusive de movimientos migratorios, y que ha generado toda una controversia respecto de estas situaciones. En concreto podemos hablar de las dificultades que tienen en el entendimiento comercial Estados Unidos y China, donde existe una amenaza latente de aplicar aranceles muy importantes por un monto de 250.000 millones de dólares a productos procedentes de China con destino al mercado norteamericano. Esas tensiones comerciales han impactado en todo el mundo, no solamente en el comercio, sino que también en las economías, en el crecimiento, en la proyección del acceso a los mercados y por lo tanto en una manera diferente de encarar los negocios. Europa ha quedado al margen de todas estas discusiones y por lo tanto se ha visto de que se constituyó una oportunidad perfecta para alcanzar un acuerdo que demandó mucho esfuerzo de todas las partes, tanto del Mercosur como de la Unión Europea, y se coincidió en un momento para que esas voluntades políticas puedan sumar hacia un acuerdo. En general es un acuerdo interesante, ¿verdad? No es lo que se estaba esperando, pero han conseguido los negociadores un buen acceso, sobre todo a productos paraguayos. Eso abriría de vuelta aquellas preferencias que perdimos por el SGP Plus. Y creo que sería un acuerdo interesante. Hay que ver cuándo entra en vigencia, ¿verdad? Que eso es justamente lo que nos está preocupando, de que aparentemente no hay muy buena predisposición del futuro nuevo Parlamento de la Unión Europea de aprobarlo en el corto plazo. No obstante, hay que estar atentos a cómo siguen las negociaciones dentro de Europa y dentro mismo del Mercosur, que también tiene que aprobar cada uno de los congresos este acuerdo. Realmente es un hito fundamental no solamente para el Paraguay, sino para el Mercosur, en la firma de este acuerdo, la futura firma de este acuerdo, porque en realidad concluyeron las negociaciones en cuanto al mercado, al acceso a bienes y a todo lo que implica los capítulos tratados en este acuerdo. Vemos con mucho optimismo, con mucha esperanza, digamos, de acceso real de nuestros productos al mercado europeo. Creemos fundamentalmente el cambio del gobierno brasilero, que vino con otro perfil, con otra actitud de apertura, y realmente vemos el empuje que le dio Brasil a estas negociaciones de apertura de mercado y de cerrar este acuerdo para demostrar al mundo que realmente estamos a nivel internacional como para poder cerrar un acuerdo. Después de 20 años se cierra una negociación muy complicada, muchos intereses en juego, coordinación,
negociación tanto externa como interna a nivel de Unión Europea, a nivel Mercosur. Y en estos 20 años han habido cambios sustanciales y una de ellas es la presencia y el crecimiento de China particularmente. Y en ese contexto, coyunturalmente tenemos una guerra comercial entre Estados Unidos y China, un factor que para Europa fue de mucha consideración para acelerar el proceso de la firma de este acuerdo. A nivel regional también existen coyunturas. El gobierno de Brasil, el actual gobierno de Brasil estuvo mucho más abierto a hacer concesiones, de la misma manera el gobierno argentino, los dos gobiernos o los dos países con mayores intereses dentro del Mercosur, que finalmente cedieron ante muchos de sus intereses, al igual que lo hizo Europa, para que este acuerdo esté hoy vigente. Políticamente aún no está vigente desde el punto de vista comercial, pero sí representa un logro para el Mercosur. Es el primer acuerdo comercial al que llega este Tratado de Libre Comercio regional y por tanto abre una ventana de oportunidad para la firma de otros convenios en el futuro. Es una oportunidad, es una oportunidad. Luis Pasteur decía de que las oportunidades sonríen a las mentes preparadas y parafraseamos en eso a los mercados. Estos acuerdos van a sonreír a aquellos países que estén preparados. Es decir, el gran desafío ahora es que el Paraguay se prepare para esta situación, para esta coyuntura. Este acuerdo parecía lejano hace unos años nada más, hoy está vigente y por tanto nos obliga a que en este proceso de adaptación nos preparemos para lo que se viene. Los beneficios son múltiples. Realmente hoy día estamos hablando de un mercado integrado de 800 millones de personas. Europa tiene un ingreso per cápita promedio de $34.000 anuales. Es decir, tenemos allí un mercado que demanda productos más sofisticados con mejores precios. Un ejemplo, la carne. La carne en el mercado tradicional de exportación de Paraguay tiene un precio determinado que duplica la cuota Hilton de la Unión Europea al tiempo de calificar y certificar esa calidad. Por lo tanto, esta liberalización comercial que se va a iniciar una vez cumplido todas las condiciones del acuerdo, va a eliminar prácticamente el 99% de las restricciones arancelarias al comercio de exportación del Mercosur hacia la Unión Europea. El 80% de los productos europeos van a entrar prácticamente con reducción importante de aranceles, principalmente de nuestros grandes socios Argentina y Brasil, que tienen aranceles de hasta el 35% y otros promediando el 18%. Esos aranceles van a ir reduciéndose en un plazo de 15 años. De manera que también se ha previsto de que aquellos sectores que tengan sensibilidad en el intercambio comercial con Europa van a tener un trato especial y diferenciado, considerando de que se han previsto las asimetrías entre las economías europeas y del Mercosur. Para Paraguay también significa, además del acceso a productos agrícolas, de poder exportar con cero arancel el azúcar orgánico, de poder exportar miel, de poder exportar productos agrícolas, pero también algunos componentes interesantes de la tecnología, que aparejado a el instrumento de cooperación, porque son 3 acuerdos los que forman parte integral de este acuerdo Mercosur-Unión Europea. El político institucional, el económico comercial y el de cooperación. Precisamente en el capítulo de cooperación es donde Paraguay tiene la oportunidad de formar capacidades, de trabajar en la integración de cadenas productivas, no solamente intra-Mercosur, sino con Europa, para atraer tecnología, para atraer inversión europea, que ahora va a tener una previsibilidad más cierta y en condiciones preestablecidas más estables. Y esto significa de que Paraguay puede ser un destino muy importante de las inversiones europeas.
Otro capítulo importante es que Europa es el principal importador de servicios en el mundo. Estamos hablando de 4.500 millones de dólares de importación. Ese es un mercado que es sumamente oportuno para un país con el perfil nuestro, de servicios de todo tipo de naturaleza y que van a generar una serie de condiciones y de oportunidades para Paraguay. Otro elemento del beneficio para Paraguay está vinculado directamente en que se han acordado todas las normas y procedimientos de reglas de origen, de requisitos zoosanitarios, fitosanitarios, es decir, de todas aquellas normas técnicas que regulan el comercio y que se constituyen en muchas ocasiones en un obstáculo al comercio, y también desde el punto de vista fiscal. Al establecer esa previsibilidad con la Unión Europea también demanda eso al Mercosur. Y por lo tanto, nuestros dos grandes vecinos, que son los países reconocidos como los más proteccionistas de la región y probablemente del mundo, van a tener que adecuarse a esas reglas y ahí, consecuentemente, vamos a tener una previsibilidad mucho más importante. La cooperación europea, a través de este mecanismo, va a venir a reforzar lo que ya hace y está haciendo la Unión Europea en Paraguay. Su aporte sustantivo a la educación, su aporte sustantivo a la reglamentación de normas, el financiamiento al proceso de adhesión de Paraguay a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que es el club de los países más ricos. Esa cooperación también va a traer la transferencia de tecnología y conocimiento y, ¿por qué no?, la oportunidad, como señalaba antes, de integrar cadenas productivas que tanto necesita nuestro país para mejorar el valor agregado y por lo tanto la calidad de empleo, que es lo que se demanda en síntesis con este tipo de instrumento. En lo político institucional también es clave. Este acuerdo, este entendimiento va a venir a fortalecer la estructura institucional del Mercosur, que ha sido muy inestable. Durante estos años del Mercosur hemos tenido distintas etapas que condujeron finalmente a fortalecerlo mediante este acuerdo. Y este acuerdo va a permitir alcanzar también una serie de herramientas de integración que tiene hoy la Unión Europea y que el Mercosur va a ir absorbiendo. Así como está el acuerdo, es beneficioso para el Paraguay, es beneficioso para el Mercosur. No es lo que estábamos esperando en los cupos, pero no obstante permite la entrada de otros productos que quedaron sin preferencias. Hay algunos casos como la azúcar orgánica, donde hay un cupo solo para Paraguay. Entonces, en ese caso sí es una apertura interesante de mercado para este rubro. También tenemos cupos interesantes para otros productos como pollos, cerdos, que eso definitivamente va a ser beneficioso para el país. Rubros como jugos, ya nombré el aceite crudo de soja, maíz. Hasta la última información que nosotros teníamos, se habilita un cupo de 1 millón de toneladas de maíz para todo el Mercosur. Si bien considerando las exportaciones de este bloque es muy poco, pero bueno, es una forma de entrar al mercado europeo para este rubro que tenía aranceles muy altos. En el caso de la soja, los pellets y otros derivados de la soja, hoy día ya estaban con arancel cero, eso se mantiene, así que las exportaciones van a seguir normalmente. Realmente son muchos, le puedo destacar algunos porque realmente todavía estamos en cierre, pero destaco el azúcar orgánico, una cuota de 10.000 toneladas de azúcar orgánico libre de todos aranceles para Paraguay, de forma exclusiva. Se habla de 99.000 toneladas de carne en un plazo de 5 años, es una cuota que se va a repartir entre los 4 países. Y hay otros sectores también sensibles, digamos, al comercio con UE, con la Unión Europea, que se está cerrando bastante favorablemente para nuestro país y para el Mercosur. Le comento que cerca del 90% del comercio histórico que tenemos con la Unión Europea como bloque regional está cubierto en este acuerdo. Es decir, en un proceso de aproximadamente 10 años,
vamos a tener liberalizado el comercio el 90% del comercio. Eso es muy significativo. Significa que van a poder entrar libres aranceles el 90% de lo que realmente y efectivamente comerciamos con la Unión Europea. Siempre y cuando hagamos bien las tareas y los deberes va a ser positivo para el país. Nos abre las puertas a más de 500 millones de consumidores a nivel mundial, el 25% del Producto Interno Global. Posibilita que productos que Paraguay tiene disponibles principalmente en la producción de alimentos puedan llegar a Europa con aranceles beneficiosos para las industrias. También desde el punto de vista de la producción de otro tipo de productos y también las inversiones. Finalmente, como decíamos, todo depende de la manera en que nos preparemos, de la manera en que nos organicemos y que hagamos las tareas que hagan falta para que esta oportunidad realmente se transforme en realidad para nuestro país. Como vemos, para todos los entrevistados que hemos tenido hoy, esto significa un avance, significa una visión optimista de lo que puede ocurrir a partir de acá, y creemos que esto es un elemento positivo en términos de lo que puede ocurrir. Continuando con nuestro análisis, vemos que en general gran parte de las exportaciones que se podrían beneficiar en el caso paraguayo están vinculadas a estos tres sectores. Por un lado, el menor de todos, pero sin embargo no menos importante, es el sector industrial, sobre todo el sector autopartista, que es un sector que ha adquirido un conocimiento, sobre todo en algunos temas vinculados sobre todo a cableados, para poder proveer de productos, sobre todo a la industria ensambladora del Brasil. Hoy existen oportunidades seguramente para que este mismo sector industrial pueda aprovechar el vínculo con el sector con los sectores ensambladores ubicados en Europa en general, pero también podríamos pensar seriamente en que esto sea la parte incipiente a partir de la cual podemos construir un mercado de una industria ensambladora también de marcas europeas que puedan instalarse en Paraguay. El otro sector que será muy impactado será el sector ganadero o el sector de la carne, más genéricamente hablando, dado que Europa ha disminuido muchísimo su producción de carne. Hoy Paraguay está exportando en el orden casi de los 1.300 millones de dólares anuales y puede proveer de una carne de calidad en un mercado que se vaya abriendo paulatinamente. Finalmente, el mercado agrícola es el más grande de todos, es el que está más orientado y más abierto a la exportación y posiblemente va a ser el que va a poder proveer de gran parte de insumos, sobre todo de proteínas vegetales para lo que es toda una industria también que se ha venido desarrollando a nivel de ciertas carnes, sobre todo animales menores, carne porcina o carne de ave en Europa. Obviamente, el gran desafío para Paraguay es que no solamente son estos sectores en las condiciones tal vez más sencillas de comercialización los que van a ser beneficiados, sino Paraguay va a tener que cumplir con una serie de estándares a los que posiblemente muchas veces no estamos acostumbrados. Y quiero poner solamente un ejemplo en el sector ganadero que creo que puede ilustrar. Paraguay hoy está vendiendo en general carne de toro, porque como no existe diferenciación en términos de precios por la carne de novillo en comparación a la carne de toro, y es mucho más fácil el trabajo no castrando, el productor ganadero está vendiendo carne de toro porque el precio al cual le vende al frigorífico es exactamente el mismo. Posiblemente tengamos que trabajar en una diferenciación de precios entre toros y novillos y tengamos que empezar a decir renunciemos a una velocidad de crecimiento o ganancia de peso en el campo a cambio de producir una carne de mayor calidad que será demandada por un mercado de un poder adquisitivo mucho más elevado y que exige una calidad en el producto que está consumiendo. Cuando miramos estos productos en general
vemos que alrededor del 83% son productos de lo que exportamos hoy, son productos del sector primario. Dentro de estos productos están soja y derivados, azúcar, arroz, carbón vegetal, carne bovina, cueros y semillas, sobre todo granos oleaginosos en general. Paraguay es un país que ha tenido grandes oportunidades y grandes ventajas también en la producción agropecuaria en general. Somos eficientes haciéndolo, somos productivos, tenemos niveles de productividad que posiblemente en ese sector alcancen a los niveles de productividad de los mejores países del mundo. Este es el sector que más rápido va a poder aprovechar esta unión y que seguramente va a tener una gran oportunidad que se va a ir desarrollando en un proceso mediano de tiempo, pero donde Paraguay tiene que jugar un rol extremadamente importante en ese sentido. Creemos que lo otro que va a ser importante va a ser lo que son las transferencias de tecnología. Si bien nosotros lo que tenemos para ofrecerle a los europeos es alimentos, ellos tienen para nosotros la capacidad de ofrecernos tecnología a través del desarrollo de industrias anclas que puedan producir y aprovechar ciertos insumos que tenemos. Tal vez el más importante de todos ellos sea la electricidad y sea una mano de obra importante. Esto debería atraer una inversión extranjera importante y teniendo en cuenta que el principal inversor del mundo, como lo señalábamos al principio, es Europa, posiblemente tengamos una oportunidad de lujo que tenemos que aprovecharla en este caso. Vamos a un corte y después del corte vamos a seguir analizando cuáles son los impactos para Paraguay de esta alianza entre la Unión Europea y el Mercosur. Como veníamos viendo, en general Paraguay tiene una oportunidad importante en esta unión entre la Unión Europea, valga la redundancia, y el Mercosur, porque Paraguay le puede proveer los productos que hoy tenemos en abundancia y tenemos una oferta exportable importante. Cuando nos ponemos a mirar los destinos principales de los productos paraguayos, vemos que hay dos países que se destacan principalmente, que son Italia y el Reino Unido. Uno de los problemas con los que hoy nos encontramos es que gran parte de esta exportación de alrededor del 13%, de unos 1.700 millones de dólares que exportamos a Europa en general, van al Reino Unido, que está en un proceso de salida y de ruptura con la Unión Europea, lo cual vuelve la situación posiblemente más compleja. Creo que tenemos la oportunidad de poder empezar a insertar productos, sobre todo de nivel agropecuario, en el resto de la Unión Europea con la calidad de los productos que tenemos. Algo que seguramente conspira contra esto también es la gran guerra comercial que está afectando sobre todo a los sectores graneleros y puntualmente a la soja que Paraguay exporta al resto del mundo y donde Europa se vuelve un comprador importante del producto paraguayo. Cuando miramos las importaciones, en general, vemos que posiblemente nuestro principal proveedor en este sentido sea Alemania, que importa productos de alta tecnología, seguido muy de cerca por España. En este caso, posiblemente el impacto que podamos tener en el caso del Reino Unido sea inferior al que podemos tener en el caso de las exportaciones. Gran parte de estos productos posiblemente sean productos que en muchos casos se puedan elaborar localmente. Hay un punto esencial en la discusión que tenemos que ver ahora. La discusión o el acuerdo que se ha llegado entre la Unión Europea y el Mercosur es un acuerdo aduanero, no es un acuerdo fiscal. Al no ser un acuerdo fiscal, es un acuerdo donde no podemos argumentar como una de las ventajas que ofrece Paraguay el hecho de que tengamos impuestos bajos o impuestos accesibles. ¿Por qué? Si una empresa francesa decide invertir en Paraguay, posiblemente esta empresa francesa
se encuentre con el problema de que al pagar impuestos en Paraguay, esos impuestos que pagó en Paraguay no le sean reconocidos en Francia y tenga que volver a tributar sobre los dividendos que ha recibido en su país de origen. Por esta razón, es importante que Paraguay trabaje y el gobierno paraguayo trabaje fundamentalmente en tratar de obtener también acuerdos tributarios con los distintos países. En ese sentido, creemos que Alemania, los países de mayor tecnología, cosa que se nota fundamentalmente en las importaciones, Alemania, Francia, sobre todo, y posiblemente Italia, y otros países menores, como el caso de Luxemburgo, donde están instaladas un gran número de empresas europeas e internacionales, deban ser los países a los que debe apuntar Paraguay para hacer lo que se llaman acuerdos de doble tributación. Es decir, acuerdos en los cuales los impuestos que una empresa, por ejemplo, francesa, pague en Paraguay puedan ser reconocidos en ese país como un crédito fiscal, es decir, tenga que pagar solamente la diferencia que pueda tener en esos casos. Creemos que este es un punto central. Otro punto de trabajo fundamental para el Estado fundamentalmente es tratar de vincular a los empresarios paraguayos con empresarios europeos. Tratar de hacer joint ventures. En ese sentido, lo que ha hecho México en su acuerdo dentro del NAFTA ha sido fundamental. México trabajó en vincular a los empresarios mexicanos con empresarios americanos y esto le sirvió mucho a los empresarios americanos por el hecho de que estas empresas no conocían lo que era el terreno en México y pudieron protegerse a través de sus acuerdos con empresarios mexicanos. Esta misma tendencia se podría desarrollar en Paraguay a través de la propia gestión de gobierno. Cuando miramos en realidad la inversión extranjera directa, que es uno de los objetivos fundamentales que tiene Paraguay, el principal inversor hoy es España. Y una de las razones por las cuales España es el principal inversor es por el hecho de que uno de los tres países con los cuales tenemos acuerdos de doble tributación en el mundo es justamente España y por los cuales le conviene al empresario español. Como les decía, Luxemburgo es sede de gran parte de empresas españolas, europeas y de otras partes del mundo y debería ser un objetivo para tratar de conseguir acuerdos de libre comercio acuerdos de doble tributación como lo que estamos planteando. El Reino Unido, como les decía, está en el problema justamente de que está saliendo de la Unión Europea, pero tenemos que pensar seriamente en los países de alto nivel de desarrollo, Alemania y Francia sobre todo, como objetivos fundamentales para atraer esa inversión extranjera directa. La empresa que se instale en Paraguay será aquella empresa que tenga la gran ventaja de poder deducir los impuestos que pagó en Paraguay en el resto del mundo. Y fíjense lo que ha ocurrido en otros países que han firmado acuerdos con la Unión Europea. En el caso de México, la inversión extranjera directa de México se multiplicó por 3 desde su acuerdo con la Unión Europea. En el caso de Sudáfrica, esto pasó a multiplicarse por 12 y Túnez, que firma el acuerdo en el año 96 con la Unión Europea, consigue multiplicar por 12 sus inversiones extranjeras. Tal vez si tengamos que comparar a Paraguay, tengamos que pensar mucho más en el caso de Túnez que en el caso del resto de los países. Porque Paraguay tiene una inversión extranjera directa del orden de los 450 millones de dólares. Imagínense que multiplicar por 10 esto significa 4.500 millones de dólares anuales. Esto podría significar una revolución económica dentro del país y todo dependerá de la gestión que se haga. Vamos a la última pregunta que le hicimos a nuestros entrevistados, que es básicamente cuáles son los aspectos negativos que creemos que va a tener esta unión entre la Unión Europea y el Mercosur.
Mire, yo veo más aspectos positivos que negativos. Desde el punto de vista defensivo, denominaría yo, para el intercambio comercial. Sí creo que algunos sectores, cuando haya una homologación de todos los aranceles, cuando sean todos igualitarios en los países del Mercosur, el comercio de intermediación o de triangulación va a sufrir. Estoy hablando de los productos sofisticados, perfumes, vestimenta, que tanto aprecia el turista de compra que viene de Brasil o de Argentina y cuya diferencial arancelaria le da una competitividad a esa producción paraguaya. Otro elemento defensivo para Paraguay está relacionado con la parte de la propiedad intelectual. Es decir, que las denominaciones de origen tienen que ser respetadas. Por ejemplo, el queso Camembert, el queso Gruyère, son denominaciones del jamón de Parma, que ya no se va a poder utilizar el tipo de jamón tipo D o etcétera. Entonces, esas son cuestiones que hay que evaluar el alcance de esa herramienta y cómo finalmente quedó integrado el documento. En el cronograma de degradación de los aranceles, es decir, de cómo se van a ir eliminando los aranceles para el comercio, los impuestos aduaneros, vamos a ver de qué forma va a impactar en qué determinados sectores. Un sector es la industria automotriz, que hoy entró en tanta discusión respecto de nuestra integración con Brasil. Hoy, hace algunos instantes, en la Cámara de Anunciantes de Paraguay recibíamos al canciller nacional que nos comentaba de que, bueno, Argentina tiene un acuerdo automotriz con Brasil y Uruguay, Uruguay tiene un acuerdo con Argentina y Brasil, por lo tanto Brasil tiene con Argentina y Uruguay, pero Paraguay no tiene ninguno. Y es un tema que se viene tratando e intentando hace más de 28 años de la creación del Acuerdo Mercosur. Ese es otro sector, el sector automotriz, donde el desarrollo y la profundidad de la maquila como atractivo de inversión en ese sector automotriz tiene que entrar en un proceso de negociación más dinámico y más rápidamente antes de la entrada en vigencia de estos acuerdos, y que permita también una previsibilidad a ese sector o a esos sectores, porque la industria automotriz tiene una serie de cadenas vinculadas a la industria, desde tapizado de cuero, los componentes de cables, terminales de autos, autopartes, etc. Entonces, ese es el sector que en nuestro país tiene que ser abordado también. Sí nos preocupa y queremos ver cómo finalmente quedó el tema de desarrollo sostenible. Es un capítulo muy importante porque en ese capítulo está el principio precautorio que tanto sostiene la Unión Europea. El principio precautorio es para hacerlo fácil, es más vale prevenir que curar. Ahora, este principio precautorio podría traducirse en una barrera no arancelaria si es utilizado sin ninguna base científica. Es decir, ¿cómo funciona el principio precautorio? Vos exportás tomate a la Unión Europea y ellos pueden alegar que ese tomate, por utilizar ciertos agroquímicos o por utilizar algún sistema de producción diferente al de la Unión Europea, ellos por precaución pueden bloquear el ingreso de ese producto. No solamente para el agro, también estamos hablando para autopartes y otro tipo de productos, ¿verdad? Entonces, ese es un tema bastante complicado. Habría que ver cómo quedó finalmente el texto redactado del principio precautorio. En otros rubros como autopartes también eran rubros que estaban bajo negociación, pero hasta la última información que tenemos sí se habilitaron algunos cupos interesantes, que eso va a ayudar bastante a la industria incipiente que tenemos en Paraguay de autopartes, aunque en el caso de Paraguay, hasta donde tengo entendido, la parte de autopartes está más
enfocada al mercado brasileño. Yo más que limitante, permítame decirle que lo veo como desafío, realmente un desafío porque realmente es una oportunidad grande para nuestras empresas locales, incluyendo las pequeñas empresas, de apostar por una economía exigente, un mercado exigente, pero que premia bastante bien también en materia de precios, de buen mercado para nuestros productos. Quizás tenga que haber perdedores y ganadores como en toda negociación. Lo que nosotros tratamos de hacer es que los perdedores sean los menos posibles y que el impacto sea lo menos posible para estos sectores. Pero vemos que el potencial ganador es mucho mayor. Estudios que nosotros habíamos hecho ya hace 10 años atrás demostraban que indefectiblemente hay un incremento en el bienestar de la economía paraguaya con este acuerdo. Le digo más, se habla de un porcentaje de mejora en el producto de en torno al 1% del PIB. Eso es muy significativo, es demasiado importante, más todavía donde hablamos de una época difícil regional. En el Mercosur somos el país con la mayor asimetría en muchos sentidos. Nuestra competitividad a nivel país tiene que estar mucho más a la altura de lo que requiere entrar a un mercado tan exigente como el mercado europeo. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que empezar a establecer una gimnasia de negociación interna en el Mercosur. Es evidente de que tanto Brasil como Argentina van a tratar de llevar la mayor parte de los beneficios. Ellos hicieron las mayores concesiones y por tanto interpretan de que los mayores beneficios también tienen que llegar a ellos. Entonces es un momento también en el que tenemos que ejercitar nuestra capacidad de negociación, entendiendo de que el Mercosur tiene por principio la distribución de los beneficios en partes iguales. En ese sentido creo que el Paraguay tiene que posicionar y presentar esa postura ante todas las negociaciones. El acuerdo de Unión Europea-Mercosur es un acuerdo que le da al Paraguay y a su economía una nueva oportunidad. Una oportunidad que no pudo ser aprovechada cuando en el año 1990 firmábamos el Tratado de Asunción con los países que hoy constituyen el Mercosur. Las condiciones obviamente eran condiciones distintas, era la salida de la dictadura de Stroessner, la imposibilidad posiblemente de tener gente capacitada para poder discutir y debatir lo que era importante y lo que era beneficioso para el Paraguay. Creemos que la situación hoy, sobre todo a nivel gubernamental, es absolutamente diferente a la que era en aquel momento. Tenemos también la gran ventaja de que posiblemente en este acuerdo tengamos socios mucho más confiables en términos del acuerdo al cual podemos llegar. A pesar del acuerdo del Mercosur, Brasil y Argentina han puesto innumerables trabas a los productos paraguayos que llegaban a esos mercados y muy pocas veces se pudo realizar lo que podríamos haber conseguido a través del Mercosur. Los países europeos, en ese sentido, son países que se vuelven mucho más confiables en términos de lo que pueden poner en blanco y negro y los acuerdos a los que se pueden llegar. Paraguay tiene para ofrecer hoy productos agropecuarios y una pequeña e incipiente industria vinculada al sector automotriz. Europa tiene para ofrecernos, sobre todo la Europa desarrollada, tiene para ofrecernos gran parte de esa tecnología que ha sido generada en el mundo. Y tiene para ofrecernos su capacidad inversora. Hoy se constituye en el principal inversor del mundo. Nuestra competencia principal en este sentido la constituirán fundamentalmente los países de Europa del Este, que son países que pueden proveer seguramente con mayores niveles de productividad, sobre todo de mano de obra, porque han invertido en su gente un nivel de gestión y un nivel de calidad que posiblemente en Paraguay todavía esté en duda. Paraguay debería tratar de consolidar
otro tipo de ventajas que tiene. Debería tratar de consolidar la ventaja que ofrece un sistema tributario razonable como el que tiene el país hoy. El sistema de seguridad social razonable. Para eso es menester salir y buscar acuerdos de doble tributación. Esta es una unión aduanera, no es una unión fiscal. No implica que los impuestos paraguayos sean reconocidos en el resto del mundo. Creemos que vincular a las empresas paraguayas con las empresas europeas puede generar transformaciones cualitativas impresionantes para lo que es la producción y la industria en Paraguay y puede generar un salto importante para toda nuestra población. Queda en nosotros la posibilidad de aprovechar realmente esto y de que podamos salir adelante con esta nueva oportunidad que nos están ofreciendo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos la semana que viene. Este programa fue presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,